Bienvenidos, almas errantes, a Susurros del Cementerio, un rincón donde incluso la oscuridad prefiere no adentrarse y donde cada historia deja marcas que ni la muerte logra borrar. Si te atreves a caminar por este sendero cubierto de sombras, suscríbete, pues en estas tumbas narrativas hay voces que solo se revelan a quienes permanecen. Y recuerda, nada de lo que entra aquí vuelve a salir completamente vivo. El amanecer aún no había nacido. Era una criatura no formada, apenas un parpadeo pálido extendiéndose sobre un cielo que parecía una sábana húmeda, apoyada en los huesos de la ciudad. A las 5:30 de la madrugada, Daniel Arévalo, un joven medallista centroamericano, orgullo de su país, y un hombre que corría como si huyera de algo que nadie más podía ver, iniciaba su ritual diario. El frío de esa mañana era distinto. No era la brisa común del alba. Era un filo vertical que entraba por las mangas y se deslizaba por la columna como una lombriz helada y se clavaba en el diafragma. La ciudad parecía contener el aliento. El sonido de sus zapatillas golpeando el asfalto era un metrónomo perfecto, como si marcara el tiempo de un corazón ajeno, acelerado e inquieto. Cada respiración convertía el aire en un puñal que le raspaba los pulmones. Pero Daniel continuaba, porque para él cada paso era un juramento a los Juegos Olímpicos, a la gloria, a sí mismo. Él lo juraba. Fue entonces cuando dobló la tercera calle antes del estadio, cuando el destino dejó de ser abstracto y se volvió ruido. Ruido, furia y metal. Un coche negro irrumpió en la vía. Un rugido gutural. Una criatura de motor con hambre de carne. Los faros fueron dos ojos ferales que lo desollaron en un instante. Daniel giró la cabeza. Una fracción mínima de tiempo, un parpadeo, suficiente para comprender que el mundo estaba a punto de desgarrarse. El impacto fue una explosión muda. Sintió que su cuerpo se convertía en papel que alguien más arrugaba sin cuidado. Y luego, silencio. El tipo de silencio que solo existe en los segundos donde la vida se decide, en esos lugares donde la luz se niega a entrar. Cuando abrió los ojos, el mundo era una niebla blanca, estéril, fría. El hospital olía a desinfectante, metal y resignación. Los tubos se insertaban en su cuerpo como tentáculos pálidos, y el yeso que sostenía sus piernas parecía un ataúd prematuro. El dolor era una presencia latente, como si se agazapara esperando un descuido para morderlo. Entonces, él escuchó un quejido. No un simple lamento humano, era un sonido áspero, como el crujido de un tronco partiéndose a la mitad. Provenía del otro lado de la cortina. «Duele», susurró esa voz, con un tono que hacía temblar el aire. Él era Rodolfo Salazar. El nombre que los periódicos mencionaban con cuidado, como si hacerlo
despertara algo que preferían no enfrentar. Él era un empresario, pero las sombras que lo seguían tenían otra palabra para él. Ambos habían llegado esa misma madrugada. Daniel, tras ser atropellado. Rodolfo, después de un ataque armado perpetrado por sus rivales. Dos hombres, dos destinos quebrados. Uno con heridas en el cuerpo, el otro con heridas en el alma. Heridas que supuraban poder, miedo y secretos. La medianoche cayó sobre el hospital como un sudario. Las luces parpadearon, primero tímidas, luego con violencia, como si algo invisible soplara sobre ellas. Un olor metálico se extendió por la sala, pero no era sangre. Tenía un matiz más profundo, más antiguo, como hierro quemado, como humo de un incendio que nunca existió. Las cortinas parecieron agitarse sin viento alguno. Daniel escuchó pasos, pero no eran pasos normales. Eran pausados, arrastrados, como los de alguien que conoce el tiempo íntimamente y que se permite caminar sin esfuerzo, porque sabe que nada ni nadie puede alcanzar. La voz surgió entonces. Vaya, dos hombres con tanto que perder. Apareció un hombre alto, vestido completamente de negro. Sus ropas parecían absorber la luz, y su sombra no coincidía con su forma. Sonreía, pero era una sonrisa demasiado exacta, demasiado simétrica, como si hubiera sido tallada en mármol. Sus ojos eran pozos, oscuros interminables. No reflejaban nada, ni siquiera vida. En su mano izquierda, él tenía una rosa marchita. En la derecha, un reloj de arena cuyos granos se movían hacia arriba. Rodolfo, pese a su dureza, sintió cómo se le quebraba la voz. ¿Quién? ¿Quién es usted? El visitante inclinó la cabeza. Digamos que alguien interesado en los sueños ajenos. Se acercó a Daniel. Las máquinas conectadas a él comenzaron a emitir un zumbido inquieto, como si detectaran algo prohibido. «Tú quieres correr», dijo aquella voz, que parecía acariciar y morder al mismo tiempo. «Recuperar tu cuerpo, tu gloria. Quieres que el mundo te recuerde por lo que hiciste y no por lo que te impidieron hacer». Luego giró hacia Rodolfo. «¿Y tú? Tú deseas poder, eternidad, que el tiempo te tema, que tus enemigos envejezcan y mueran mientras tú permaneces intacto». El silencio se volvió denso, casi sólido. Era como intentar respirar ceniza. «Solo hay un precio», añadió el visitante mientras el reloj de arena se detenía abruptamente. «El de siempre». No dijo más. El aire se contrajo y, con un chasquido imperceptible, el hombre desapareció. Solo quedó el olor a azufre
y la certeza de que algo había sido pactado sin palabras. A la mañana siguiente, Daniel abrió los ojos, esperando sentir el dolor habitual, pero no sintió nada. Nada. Movió las piernas, flexionó los músculos. Estaban perfectas. Los médicos se agolparon alrededor de su cama con los rostros incrédulos. Un milagro, dijo uno. Imposible, murmuró otro. Pero Daniel sabía que no había milagros en el pacto de la noche. Rodolfo también, recuperado con una rapidez sobrenatural, lo encontró en el pasillo. Sus ojos, antes oscuros por el poder, ahora tenían un brillo extraño, un brillo parecido al miedo. Tú me recuerdas a mí cuando aún creía en el futuro, le dijo Rodolfo. Ven conmigo. Necesito gente fuerte, leal. No te faltará nada. Daniel aceptó, autoconvenciéndose de que era temporal, que solo necesitaba apoyo mientras regresaba al entrenamiento. Pero pronto entendió que el dinero de ciertos hombres pide algo a cambio, y ese algo suele ser sangre. Los meses pasaron con la constancia del veneno, lento, inevitable, acumulativo. Daniel ya no corría para entrenar, sino para entregar paquetes, para vigilar, para huir, para sobrevivir. El brillo de las medallas fue reemplazado por el brillo metálico del arma ocultada en la guantera de un coche sin placas. Una noche, mientras supervisaba un cargamento en un almacén abandonado, Rodolfo encendió un cigarro. El humo formaba figuras espirales, casi humanas, que parecían retorcerse. ¿Sabes qué es lo que más me asusta, Daniel?, preguntó sin mirarlo. ¿Qué?, respondió Daniel, sintiendo que algo oscuro latía en el suelo. Que ese hombre del hospital tenía razón. ¿Cuál de todas sus promesas? Rodolfo soltó una carcajada amarga. La de que el tiempo siempre cobra sus deudas. Fue entonces cuando lo sintieron. El aire cambió. La humedad se volvió pegajosa, espesa, casi viva. El suelo tembló, y desde las grietas comenzó a surgir un humo negro. No humo de incendio, sino humo que parecía tener intenciones propias. La arena del reloj apareció suspendida entre ellos, girando por sí sola en un vacío sin viento. Y la voz habló de nuevo, desde dentro de sus cabezas. ¿Cumpliste vuestros deseos? Ahora cumpliréis vuestra parte. El tiempo dejó de tener forma. El suelo se abrió como una boca hambrienta. Manos hechas de humo, dedos largos, huesudos e imposibles, agarraron los tobillos de ambos hombres. Tiraron de ellos hacia abajo con una fuerza que no era física, sino espiritual. Daniel intentó correr, pero aquella vez sus piernas perfectas no lo obedecieron. Eran pesadas, muertas,
ajenas. Rodolfo disparó su arma. Las balas atravesaron el aire, pero no encontraron materia alguna. El reloj cayó al suelo. Se rompió. Pero de su interior no salió arena, sino ceniza ardiente. Daniel sintió como si su piel ardía sin fuego, un calor insoportable, pero silencioso, que consumía desde adentro. Rodolfo gritaba, pero los gritos no tenían eco. Y entonces apareció él, la figura de negro, más clara que nunca, más real que la propia realidad. Se inclinó con calma, como quien observa un trabajo bien hecho. Les di lo que pidieron, dijo con una serenidad monstruosa. Fuerza, poder, oportunidad. Pero olvidaron lo esencial. Su sonrisa se extendió demasiado, inhumanamente. Los sueños también son mortales. El humo los envolvió como un sudario vivo y el mundo se apagó. A la mañana siguiente, la policía encontró el coche de Rodolfo Salazar junto a la costa. El motor seguía caliente, como si hubiera sido abandonado apenas unos minutos antes. Dentro del vehículo había dos cuerpos calcinados, irreconocibles, pero ambos estaban sentados como si hubieran aceptado su destino. En el asiento del copiloto, el viento movía una hoja chamuscada. Sobre ella, escrita a mano, con tinta casi desvanecida, se leía: ningún triunfo vale el precio del alma. A veces, perder es la única forma de seguir siendo humano. Y algunos juraron, años después, que en ciertas noches negras, justo antes del alba, podían escuchar el sonido de unas zapatillas golpeando el asfalto. Ritmo perfecto, sin descanso, como si alguien siguiera huyendo de aquello a lo que ya había entregado todo. Si una promesa puede salvarte, ¿quién asegura que no será también lo que te condene?